Muy buenos días a todos, amados hermanos. Buen día a todos también los que escuchan este mensaje en diferido. Hemos leído la palabra del Señor, donde vamos a predicar el día de hoy en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 17. Los versos 9 y 10 los comprendí en el último mensaje, en este pasaje, así que va a ser, y lo hemos leído como un enlace, nuestra identidad. Somos real sacerdocio, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Realmente es una frase sumamente gloriosa lo que aquí leemos, porque por ejemplo muchos hermanos luchamos, yo también he tenido ese problema en algún momento de mi vida, con un complejo de inferioridad. Que por cierto es uno de los problemas más frecuentes en la psicología, que mucha gente tiene un problema de baja autoestima. Y es que nuestra conducta, que suele ser contradictoria a lo que sabemos, nos frustra muchas veces. Hasta podemos caer en depresión. De hecho, la depresión es uno de los problemas más comunes en este siglo XXI. Algunos consideran, psicólogos y médicos, que la depresión es como una especie de gripe que se ha esparcido tanto, porque estamos en una sociedad que espera rendimiento de nosotros. Y cuando nosotros no conseguimos estar a la altura de los retos que se nos presenta, ya sea en el estudio, ya sea en el trabajo, o incluso dentro de la iglesia, entonces nos deprimimos. Tal vez han escuchado ustedes incluso de pastores que se han suicidado. Por cierto, el suicidio es el extremo de la depresión, cuando la persona realmente ya no encuentra una salida. No es de extrañar que siervos de Dios también padezcan esto. Elías padeció este problema, según entendemos, pero cuando el Señor le dice, levántate y vete a tal lugar, entonces Elías se levanta y empieza a seguir las instrucciones del Señor una vez más, después de haber sido cuidado por la buena mano del Señor. Y el Señor todavía le encomienda tareas a Elías, las cuales él va a cumplir con fidelidad. Y casi siempre se da la ocasión donde me encuentro con personas a quienes tengo yo que decirles, o quizá no se los digo, pero lo pienso: lo que haces grita tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Y eso es un problema muy humano, que nuestras acciones no son compatibles con lo que decimos. O como escuché una frase para mí nueva y me encantó en alemán recientemente, dijo alguien: Du predigst Wasser, trinkst aber Wein. Tú estás predicando agua, pero tomas vino. Eso conocemos en Sudamérica. En Sudamérica muchos predicadores nos dijeron que el vino es pecado y predicaban agua, por supuesto. A eso se refiere la frase en alemán. Y por supuesto que ellos se tomaban su vino. Yo por eso no me meto a predicar de ese asunto mejor. Lo que hacemos contradice lo que decimos muchas veces. Y si no conseguimos entender y creer seriamente nuestra nueva identidad en Cristo, tendremos serios problemas en cambiar viejos hábitos de conducta. El Señor dijo en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sí, la ignorancia es algo muy grave, y especialmente la ignorancia acerca de la verdad de Dios, acerca de tu identidad. Tú eres linaje escogido, no por algo que tú hayas hecho,
sino por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz, y nosotros lo hemos creído de todo corazón. Fuimos proclamados por el Señor real sacerdocio. Apocalipsis 1 lo va a decir más claro: somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Eso somos, en Cristo Jesús. No olvides, en Cristo, por la gracia del Señor en nuestra vida. Así que si tú tienes problemas, y yo admito que yo mismo lo tengo a veces, con la conducta y el pensamiento, que a veces no se compaginan, te invito en el nombre de Jesús a que te cambies el chip. Decían los jóvenes, cámbiate el chip. La idea es, cambia lo que piensas y entonces vas a comenzar a ver cambios en tu conducta. Cambia lo que crees. Por cierto, lo que sabemos no va a influir mucho en nuestra conducta, pero sí lo que creemos. Si tú crees que eres un bueno para nada, ¿para qué vas a ser bueno? En la práctica, para nada. Y hay gente que se lo ha creído. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces los padres le han dicho eso a los niños. Eres un bueno para nada. Muchacho tonto y cosas por el estilo. ¿Qué clases de maldiciones más terribles? Qué ligeros somos a veces para decir cosas terribles con nuestros labios. Y lo peor es que un niño cree estas cosas. Soy un haragán, así me decían siempre mis padres. Y van a tener mucho conflicto con una vida disciplinada en el futuro. Porque lamentablemente creyeron eso. Hay gente que ni siquiera te dice que eres un bueno para nada, pero te toma como un bueno para nada. Estaba yo en las clases de alemán hace 10 años ya, que estaba yo en mis clases de alemán. Y había una maestra que luchaba, estábamos ya en el curso, me imagino, por ahí por el B1 o B2, porque ya la cosa se va poniendo complicada con la gramática, ahí en la Universidad de Bochum. Y la maestra luchaba por explicarnos un punto y créanme que no lo entendíamos. Y toda la clase quedaba, el maestro, cuando el pastor está diciendo cosas que no entiende, la iglesia se queda así. Y así estábamos todos. No entendíamos nada de lo que nos trataba de decir. Y yo le dije al final a la maestra, porque ya honestamente había pasado como media hora tratando de explicar ese asunto por el revés y por el derecho, para arriba y para abajo, desde abajo y para arriba, y sin ningún resultado. Parecía que nos bloqueábamos más. Y entonces yo le dije, Astrid, mach das nicht weiter, bitte. Ya no sigas con eso, por favor. Nosotros los que estamos aquí sentados no somos tontos. Pasa al siguiente tema. Y la pobre mujer se quedó así, era la maestra, ¿verdad? La catedrática, y que un alumno le diga así, por favor. Pero le dije, no somos tontos, ni nos tomes por tontos. Sigue con el siguiente tema. Al día siguiente Astrid me dijo, Benjamin, ich habe mit dir geträumt, die letzte Nacht. Pasé soñando contigo, Benjamin, la última noche, me dijo. Hay gente que nos toma por tontos, pero si tú tienes el Espíritu de Dios, ¿o no es cierto? Y el Espíritu de Dios, Isaías 11, es espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de Jehová en primer lugar. Es espíritu de conocimiento de Dios y de temor de Jehová. Ese es el espíritu que reposa en ti. Y debes aprender a creer la verdad de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque si tú no crees lo que Dios ha hecho en tu vida, sino que crees mentiras que te dicen, sean tus padres, tus maestros o hasta el pastor, a veces hay pastores que decimos mentiras. Por ejemplo, me dijo un día un maestro en el seminario, uno de nuestros maestros mayores, el hermano Stanford Ort, tenía como unos 80 años ya. Stanford ya estaba jubilado hacía tiempo, pero él seguía dando clases porque su pasión era eso, la enseñanza. Y una vez yo voy a compartirles algo hoy
que no se me olvide. Acá la tengo, la hojita, para no olvidar que debo compartírselas. Yo empecé hace unos 20 años, un poco más quizás, a entender mi identidad en Cristo. Y llegué a un punto de esa verdad que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo ya me había graduado del seminario, hasta había hecho unas materias de maestría en Biblia y todo eso. Y en ese proceso Dios me había confrontado también, diciéndome, ¿de qué te sirve que sepas la palabra, si quieres hasta en los originales, y si no la crees? ¿De qué te sirve? Eso fue una de las cosas que cambió mis paradigmas mentales, allá cerca de mis años 30. ¿De qué te sirve conocer la palabra de Dios si no la crees? Porque si yo les digo un versículo acá, ustedes me lo pueden completar, se lo saben de memoria. Todo lo puedo en Cristo, se lo saben. Pero cuando se confrontan con los problemas, no puedo, pastor. No puedo más con este hombre. No puedo más con estos hijos. No puedo más con el alemán, me han dicho algunos también. Y no puedo más con este jefe. Y etcétera. Y los no puedo. Y entonces, te lo sabes. ¿Lo crees? Es la pregunta. No lo que sabes transforma tu conducta, sino lo que crees de todo corazón. ¿Cuál es el problema y por qué subrayo esto? Porque este pasaje que Pedro nos comparte acá nos va a hablar de la conducta, pero nos habla de la conducta en base a la identidad. Por eso me importaba que volviésemos a leer los versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos en Cristo Jesús. Y aún nos va a decir en el verso 10, en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Eso somos en el Señor Jesucristo. Y entonces entra Pedro a la parte práctica en el verso 11, a partir de ahí, y nos va a decir que como extranjeros en este mundo hemos de hacer que las personas glorifiquen a Dios cuando Dios les visite. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, porque tú eres un ciudadano del cielo. No eres extranjero porque vives en Alemania y no naciste en Alemania. Eres extranjero en Cristo porque tú eres un ciudadano celestial. Esa es una de las verdades más transformadoras de la palabra del Señor. Quizá por eso yo no tengo problema en tener mi pobre pasaporte salvadoreño. Y allí me andan persiguiendo algunos. ¿Por qué no saca la nacionalidad alemana? Bueno, tengo que admitirlo, yo hago los trabajos administrativos en mi casa, todo a veces lo que gracias a Dios algunas hermanas hacen en sus hogares, el anmeldung, el abmeldung, yo me encargo de toda esa tarea. Entonces yo como las cosas de oficina son las cosas los trabajos que menos me gustan a mí, la verdad, cuando trabajo en oficina 2 horas siento que he trabajado todo el día. Me agota el trabajo en oficina. Pero una de las razones por las que no he sacado mi nacionalidad alemana es exactamente esa, porque no quiero ponerme a hacer otro trámite. Y cuando he ido ya 2 veces a pedir los requisitos, una lista casi interminable. Para mí una lista de requisitos que digo, lo vuelvo a esconder por ahí. Por ahí tengo 2 catálogos de esos escondidos. He escuchado que el nuevo gobierno está abogando por una nueva ley. Si reducen la mitad de los requisitos, quizá entonces pueda hacer algo al respecto. Pero además lo que me hace estar tranquilo es que soy ciudadano del cielo. Tengo sello del Espíritu Santo, igual que tú, sellado por el Espíritu Santo. Efesios. Es maravillosa la obra que el Señor ha hecho en nosotros.
Y debemos estar agradecidos. Y cuando traemos alabanzas a su nombre, es porque agradecemos lo que Él ha hecho. Así que como esos ciudadanos celestiales, extranjeros y peregrinos en este mundo, hemos de obrar de manera que la gente o las naciones, aquí traduce la Reina Valera del 60, los gentiles, la palabra es las naciones o las gentes, glorifiquen a Dios cuando sean visitadas. Nos abstenemos de los deseos carnales con que luchamos, porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Os ruego, dice el apóstol Pedro, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La abstención es una de las cosas más difíciles que a veces nos enfrentamos. Me decía, por cierto, este hermano Stanford me decía, él por ejemplo nos ayudó mucho en el tema del discipulado, y él me decía, Benjamín, si te cuesta abstenerte de algunos asuntos de la carne, practica el ayuno, te va a ayudar a abstenerte. Y he practicado de vez en cuando el ayuno. La última vez el médico fue el que me puso a ayunar 2 semanas. No es fácil. Porque todo ahí, y la familia está comiendo con la dieta normal y todo se te cruza por enfrente, no sé por qué. Y siempre quieres. Pero por ejemplo, Pablo va a decir que el atleta, el que lucha en el estadio, de todo se abstiene. Ahora estamos viendo los partidos del Mundial y vemos a esos atletas, a esos futbolistas, y uno dice, como hacen algunos de ellos, pasan ya de los 35 años y todavía se mantienen en forma. ¿Y cómo lo hacen? Se abstienen, tienen disciplina, etc. Tuvimos un futbolista en El Salvador, el Mágico González, en los años 80, por cierto, jugó en el CD Cádiz en España y lo quieren mucho ahí. Hace poco vino para celebrar el aniversario del equipo. Pero ese hombre tenía un talento impresionante, pero era muy indisciplinado. Lo probaron un tiempo en el Barcelona, por ahí se cruzó con Maradona, era de la misma temporada de Maradona. Y Maradona mismo llegó a decir, no he visto jugador más talentoso que Jorge el Mágico González, un paisano mío a toda honra, pero súper indisciplinado. Él no iba a los entrenamientos. Siempre andaba de parranda y por eso prefirió quedarse en el CD Cádiz porque ahí el entrenador lo toleraba y no consiguió seguir adelante. Muy honrado por su talento, pero ¿de qué sirve el talento sin disciplina? Necesitamos entonces avanzar a abstenernos a veces de los deseos carnales con que luchamos. La palabra batallan contra el alma, hermanos, de veras que esa es una batalla tremenda. Me decía una hermana en una reunión de consejería recientemente, pastor, yo he tenido que reprender a Satanás, y ella se sentía así como un poco extraña porque viene de una iglesia muy conservadora y para ella reprender a Satanás es así, eso solo lo hacen los pentecostales, ¿verdad? Sin embargo, Jesucristo le decía a Satanás, apártate de mí, Satanás. Y eso es lo mismo que reprender a Satanás. Debemos entender que a veces el mismo enemigo nos va a tentar justamente en el área de debilidad. Él sabe dónde está nuestra debilidad y por ahí va a venir la tentación. Así que hemos de abstenernos. ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? Va a decir en el verso 12 el apóstol, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre las naciones, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Un tiempo yo trabajé como consejero industrial en una fábrica de calzado en Guatemala y teníamos un equipo en planta de producción de unas 250 personas. Esa gente estaba pues a cargo de nuestro gerente de producción. Y este hombre
cuando yo a veces daba entrenamientos para los supervisores, los jefes de planta y eso, él se burlaba de mis enseñanzas, él no era creyente. Y yo les daba un entrenamiento que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y pasábamos por ese proceso. Y recuerdo que en una ocasión, el autor de ese material, Stephen Covey, escribió otro libro que se llama El 8º hábito. Y yo les compartí a ellos un poco de qué se trataba el 8º hábito, porque ya les había dado el entrenamiento básico. Y este gerente venía burlándose un día y me dice: yo no tengo el 8º hábito, pero tengo el hábito del 8º. Y es que allá en Centroamérica, por lo menos, esas botellas pequeñas de licor les dicen así, octavos. Y se burlaba de mí de esas maneras. Este hombre sufrió un infarto cardíaco, porque precisamente a veces uno, por estar produciendo, no cuida la máquina de producción, que es nuestro cuerpo. Estaba a inicios de sus años 50 y en ese proceso él conoció a Cristo como su Salvador en una visita que le hice al hospital. Era parte de mis tareas como consejero industrial, y le entregó su vida a Cristo Jesús y empezó a caminar con el Señor Jesucristo. Ese fue el día de la visitación para él. Incluso abrió su casa para que hiciéramos un estudio bíblico con su familia y sus vecinos, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La gente no te va a tener por un malhechor a ti tal vez, pero tal vez te van a tener ahí en el trabajo como un bueno para nada, y se van a burlar de las cosas que tú tratas de transmitirle a la gente. Te van a menospreciar, pero mantente fiel haciendo el bien, absteniéndote de toda clase de mal, y verás cómo estas personas después glorifican a Dios. Piensen especialmente en Daniel y en José, 2 hombres que Dios los usó en el gobierno, en Egipto y en Babilonia. Cuando vamos a leer la siguiente parte, porque esta parte ha sido una parte de mucha discusión en los últimos 2 años en la iglesia cristiana, dice el verso 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Así que como extranjeros, por causa de nuestro Señor Jesucristo, nos sometemos al orden estatal como siervos de Dios. Nos va a decir el apóstol Pedro acá. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente ha habido mucha discusión con el tema de las reglas que se nos impusieron para evitar las reuniones. Pastores se pronunciaron, especialmente sufrieron mucho los pastores de mega iglesias. Un pastor muy reconocido en el ámbito cristiano, el pastor John MacArthur, tiene una iglesia de 10,000 miembros en California. Estuve por ahí visitando en una ocasión, no en día de culto, pero allí mismo en las instalaciones tienen un seminario enorme donde capacitan pastores también. Y él fue uno de los oponentes, y él usaba textos como, por ejemplo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y con eso él defendía sus posturas. Y lo que era peor es que el presidente de los Estados Unidos en ese tiempo, el señor Trump, le apoyó públicamente, le dio la palmada en la mano y le dijo muy bien, porque él mismo estaba ahí un poco en contra de todo eso, de todas esas medidas. La verdad, hermanos, es que ha sido un tiempo caótico y debemos reconocer que a veces ni siquiera las autoridades en el Estado sabían exactamente qué era lo que había que hacer. La pandemia
nos tomó por sorpresa. Incluso a naciones muy confiadas como Alemania, recuerdo yo, en la primavera del año 2020, nuestro ministro de Salud en aquel tiempo, viendo lo que estaba pasando aquí en Italia y empezaba a suceder en España, él decía a nosotros: no se preocupen porque nosotros estamos preparados. Qué orgullo, ¿no es cierto? Los seres humanos a veces se comportan así con orgullo. La verdad es que yo espero que también los gobernantes hayan aprendido un poquito de humildad a través de este proceso. ¿Por qué menciono yo a Daniel y a José como ejemplos en este caso, hermanos? Porque ellos son ejemplos de personas que se mantuvieron fieles al Señor y sujetos a la autoridad que les correspondía, excepto un decreto que no obedeció Daniel, de que por un tiempo solo se podía orar a Nabucodonosor, que no se podía orar a nadie más, y Daniel tenía el hábito de orar cada día 3 veces, y lo siguió haciendo como de costumbre. Por cierto, nadie nos prohibió estar congregados. Muchos hermanos encontraron la manera de hacerlo de manera online. Yo recuerdo que a nosotros una cosa que nos ayudó muchísimo allá en Gelsenkirchen fue los grupos en casa. Los grupos en casa se reunieron por un tiempo online. Después había la posibilidad de que nos reuniéramos en el salón de la iglesia con distanciamiento, con mascarilla, y no se cerraron los grupos en casa. Una iglesia de Guatemala que yo estuve, por cierto, la hoja que les voy a dar la escribí en ese tiempo, no es mía, por cierto, los que leen van a encontrar la autoría del material o van a saber, pero cuando escribí este material estaba sirviendo en esa iglesia y intentando hace 20 años motivarles a capacitar líderes para abrir grupos en casas. Y no me hicieron caso, más bien me despidieron en un momento, una reunión de ancianos, dijeron: ¿a cuál de los pastores despedimos? Habíamos 5 pastores y dijeron: despidamos a Benjamín porque nos molesta mucho con eso de capacitar líderes para grupos en casa. Además era el pastor de jóvenes, entonces entiendo yo que cortaron por el lado más sencillo en aquel tiempo. Pero esa iglesia, cuando yo salí en el 2010 hacia Alemania, ellos me habían ofrecido volver a trabajar con ellos en esa área precisamente para capacitar líderes. Yo les dije: lo siento, hermanos, el tiempo de trabajar con ustedes pasó, yo estoy saliendo a Alemania. Les ofrecí 1 año de ministerio para entrenar líderes y venirme, pero ellos me dijeron: no, quédate 5 años, te damos un contrato de 5 años. Les dije: no, ya pasó el tiempo para eso y no es posible. Pues el año pasado me cuenta el pastor, me escribe el pastor de la iglesia: Benjamín, yo sé que tú estuviste, mira, nos puedes dar un material para capacitar líderes. 20 años todavía después. Los grupos pequeños en casa. Imagínense ustedes, en países donde hay persecución, ¿saben qué es lo que funciona? Grupos en casa. Saben que en algunos lugares en China, por ejemplo, las iglesias no pasan de 4 miembros. Las iglesias. Porque esa es la iglesia subterránea, que se le llama así. Ellos se reúnen en casas y solo se reúnen 4 personas para no levantar sospechas. Es como una familia visitando a otra. Y el evangelio de Cristo Jesús está creciendo. Nadie te va a prohibir que te relaciones con el Señor. Al menos no aquí en Europa, hasta donde yo sé. Y debemos buscar sujetarnos a las autoridades como por Dios enviadas. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús estaba frente a Poncio Pilato? Y Pilato le dice: ¿acaso tú no sabes que yo tengo autoridad para quitarte la vida? ¿Qué le responde Jesús? Pues no tuvieses ninguna autoridad si no te hubiese sido dada de arriba. Y Jesús se sujetó. Y justamente ese es el ejemplo que nos va a dar la palabra más tarde aquí en este pasaje.
en el verso 21, pues Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el Señor, dice, nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo se hace callar a los malhechores, a los ignorantes? Dice aquí el texto, haciendo el bien. Se hace callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y dice la palabra, esta es la voluntad de Dios. Por cierto, Daniel, en un momento, después con el otro rey Ciro, él hizo callar a los que lo amenazaron de muerte cuando fue arrojado al foso de los leones. Los hizo callar en el sentido de que el rey mandó a decapitar a esos, o más bien dicho, los tiró ahí a la fosa de los leones. Los insensatos, yo no le deseo la muerte así tan cruenta a nadie, pero hay gente muy insensata en este mundo, muy necia, dice la palabra. Incluso dice un proverbio que al necio, aunque tú lo majes y lo muelas, no le vas a quitar la necedad. Nosotros ya no somos esas personas necias. Tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, como dije, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de temor de Jehová. Por cierto, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ese espíritu mora en nosotros y nos hace vivir de una manera transformada. Así que nosotros como hijos de Dios, cuando sufrimos, aprendemos. ¿Qué aprendemos? Cristo Jesús nos dejó ejemplo. Dice que Él, por lo que padeció, la carta a los Hebreos, aprendió. ¿Qué cosa aprendió Él? Obediencia. Esta semana en otro grupo en casa, porque ustedes me van a escuchar, ahí ando caminando, decía una hermana alemana, por cierto, decía, yo ya me cansé de sufrir ese dolor de aquí, dolor de allá, y esto y el otro. Y le digo, hermana, ¿ya aprendiste algo? ¿Y qué voy a aprender yo de eso? ¿Sabes qué aprendió Jesús de los padecimientos? ¿Qué? Obediencia. Me dice, yo solo le obedezco a Dios. Y está casada, por cierto. Imagínate a las esposas, le dice, estén sujetas a sus esposos, estén sujetos a las autoridades. Incluso Pedro mismo va a decir en el capítulo 5, sométanse los unos a los otros. O sea que a veces yo mismo como pastor me debo sujetar. Si la hermana que dirige el culto de turno me dice, pastor, vamos a hacer este cambio, ¿por qué no me voy a sujetar? Si la palabra de Dios nos dice que debemos sujetarnos los unos a los otros. Así que por lo que padeció Cristo Jesús, aprendió obediencia. Si tú no estás aprendiendo, recuerda que eres un hijo de Dios. Y Dios al hijo que ama disciplina, Hebreos 12 también. Y nos muestra el camino de la bendición a través de aprender obediencia. Por eso nos va a decir el texto que esto lo hacemos como libres, como siervos de Dios, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. En Gálatas 5:13 se nos va a decir, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y yo tengo un tercer punto, pero por respeto al tiempo no lo voy a tocar porque realmente mi texto llega hasta el verso 25, pero justamente le había dado solo hasta el verso 17 al lector porque pensé justamente que no me iba a dar tiempo para seguir adelante. Pero quiero decir una cosa todavía en el verso 18, porque hay otra dimensión social y es en el trabajo. En aquel tiempo algunos estaban en esclavitud. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Piensen en su jefe ahí en el trabajo. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahí se nos acaba la obediencia, ¿verdad? Cuando hay una persona difícil de aguantar, ya no quiero.
obedecer más. Quiero tirar los platos por allá, etc. A ellos también hay que sujetarnos. Interesante, hablando, por cierto, Pablo, del matrimonio, pero también hablando a estas personas en una relación de esclavitud, él da un consejo. Y él dice a ellos que también, igualmente, deben estar sujetos. En 1 Corintios 7:21, a los que son esclavos, es decir, o que tienen hoy en día, imagínate tener un jefe que ya no lo soportas más. Pero le dice a ellos, y si puedes librarte, procúralo. O sea, si puedes cambiar de trabajo, procúralo. Busca una opción diferente. Tenemos siempre esa libertad. Así que el apóstol Pablo pone un excelente balance ahí y cierra el texto que hemos leído: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Tengo un regalo de Navidad para ustedes y esto es una dosis de verdad. Voy a pedir aquí, hermano Pepe, que las alcance, y alguien más, quizá Julio, le ayudas a repartirla. Y si quedan unas que sobren, las podemos dejar allá atrás para los hermanos que vengan en otra ocasión. Diga, este es el regalo de Navidad que nos dejó el pastor Benjamín. Porque el otro domingo va a ser el último domingo que estoy con ustedes y ya me voy de vacaciones. Mi esposa ya me está llamando del otro lado del Atlántico. Ella llegó bien, gracias a Dios, a Texas. Está de visita allá con unos amigos, pastores, y también visitando una iglesia. Quiero compartirles esto, porque esto fue algo que transformó. Si ven allá arriba, edición juvenil, es porque es un folleto que yo escribí para nuevos creyentes hace unos 21 años más o menos, cuando trabajaba como pastor de jóvenes. Pero ustedes están jóvenes todos. Todos aquí están, pero jovencitos. Le decía a mis hermanos allá de Gelsenkirchen, allí tenemos un par que ya pasan de los 80 años. Digo, pero ustedes están jóvenes. Si ustedes tienen vida eterna, ¿qué son 80 años? ¿Qué son 99 años? ¡Wow! ¿Verdad? Nuestra hermana Trini ha alcanzado esa bendecida edad. Pero si tenemos vida eterna, ¿qué son 100 años comparados, hermanos, a la vida eterna en Cristo? Así que dejen ahí edición juvenil. Si pueden ustedes, yo un día le regalé esto a mi hijo. Recórtenlo un poco más, como gusten, y lo pueden poner en un marco, por lo menos de plástico, para que ustedes lo lleven siempre como un separador de Biblia, y lo puedan recordar cada vez que puedan. Les voy a pedir que se pongan de pie y que leamos juntos al unísono, si consigue leer esa pequeña letra. Los que no, pues escuchen con atención. Solo vamos a leer las frases, no vamos a leer los textos bíblicos, pero los textos bíblicos están ahí para que vean que estas no son frases motivacionales, hermanos. Estas son verdades acerca de nosotros en Cristo Jesús. Vamos a leer juntos. En Cristo, renuncio a la mentira que dice que me rechazan, que no me quieren, que soy sucio o que doy vergüenza. Porque en Cristo soy aceptado por completo. Dios dice, soy hijo de Dios, soy amigo de Cristo. No les escucho. He sido justificado, estoy unido con el Señor y soy uno con Él en el Espíritu. Fui comprado por precio, pertenezco a Dios, soy miembro del cuerpo de Cristo, soy un santo, un santificado. He sido adoptado como hijo de Dios. Tengo acceso directo a Dios por medio del Espíritu Santo. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Estoy completo en Cristo. Renuncio a la mentira que dice que soy culpable, que estoy desprotegido, solo o abandonado, porque en Cristo estoy totalmente seguro. Dios dice, estoy libre de condenación por siempre. Estoy seguro de que todas las cosas obran para el bien. Estoy libre de toda acusación condenatoria. No puedo ser separado del amor de Dios. He sido establecido, ungido y sellado por Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios.
Confío en que la buena obra que Dios empezó en mí será perfeccionada. Soy un ciudadano del cielo. No me ha sido dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Puedo alcanzar gracia y misericordia en tiempo de necesidad. Soy nacido de Dios y el maligno no puede tocarme. Renuncio a la mentira que dice que no valgo nada, que soy inadecuado, que estoy indefenso o sin esperanza, porque en Cristo yo soy profundamente importante. Dios dice, soy la sal y la luz de la tierra, soy pámpano de la verdadera vid, un canal de su vida. He sido elegido y puesto por Dios para llevar fruto. Soy testigo personal de Cristo con poder del Espíritu Santo. Soy templo de Dios. Soy ministro de reconciliación para Dios. Soy colaborador de Dios. Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Soy hechura de Dios, creado para buenas obras. Puedo acercarme a Dios con libertad y confianza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria al Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque por tu gracia somos lo que somos, como dijo el apóstol Pablo. Es tu gracia que se ha derramado sobre nuestras vidas y te damos gracias, Padre Celestial, que podemos vivir una vida transformada gracias a nuestra identidad en Cristo Jesús. Ayúdanos a creer esa obra maravillosa que has hecho en nosotros. Ayúdanos a estar firmes, Señor, en tu verdad y a no admitir los engaños del enemigo que definitivamente procura persuadirnos de mentira, de engaño, todo lo contrario a lo que tú quieres hacer en nosotros a través de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu obra maravillosa en nosotros. Y solo ruego, Señor, que nos des la fuerza en tu Espíritu Santo para vivir de acuerdo a ese llamado celestial que nos has hecho de ser tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.